Hoy vamos a hablar de las confesiones suizas. Hay tres que vamos a discutir en particular. La primera se llama la Primera Confesión Helvética de 1536 y es también la Segunda Confesión de Basle o Basilea, la Segunda Confesión Basilea. Hablemos brevemente de la Primera Confesión Helvética, ya que es importante para la Segunda Confesión Helvética, que es una de las más famosas de las confesiones protestantes. Basle fue la ciudad suiza que se reformó siguiendo el ejemplo de Zúrich, así que fue la segunda ciudad de Suiza, la segunda ciudad mayor de Suiza que se reformó. En Zúrich tuvieron un debate sobre los 67 artículos de Zwinglio y el concilio de la ciudad decidió apoyar la reforma que Zwinglio proponía. En Basle tuvieron un debate unos años después con 10 artículos. En Basle estaba radicado uno de los más importantes publicadores del día. Ahí tenía su taller. Y ahí por algunos años vivió Erasmo cerca de Johann Froben, que le publicaba sus libros. Una imprenta en ese momento era una novedad y buscaba publicar lo último en ideas, y en ese momento eran ideas humanistas y se inclinaban hacia la reforma. Entonces ahí llegaron reformadores y en Basle también estaba el reformador Johannes Ecolampadio. Él fue el autor de la Primera Confesión Basilea, la Primera Confesión de Basle de 1534. La Segunda Confesión de Basle o la Primera Confesión Helvética fue distinta por ser adoptada por todo el país. Por eso ya no le llaman la Segunda Confesión de una ciudad, sino la Primera Confesión de todo el país. La primera de Basle sirvió para esa ciudad y también la ciudad de Mühlhausen, en el este de Francia, pero nada más. Se buscó entonces un acuerdo entre todos los reformadores una vez más, con luteranos y con Bucero de Estrasburgo y otros, pero no se logró. Así que los suizos se resolvieron a lo menos unirse entre sí mismos, ya que no tenían la misma visión de la Santa Cena a la de los luteranos en Alemania. Notemos que este punto de la Santa Cena lo van a estar peleando entre sí los reformados todo el siglo. Es lo único que mantiene a los protestantes en el continente aparte. Existen dos polaridades. Zúrich está en un extremo y el luteranismo está en el otro. Bucero y después de él Calvino van a pasarse la vida buscando reconciliar estos dos extremos. La segunda de Basle, que es la Primera Confesión Helvética, tuvo más influencia de Bullinger y lo que fue la iglesia en Zúrich que la Primera Confesión Basilea que la desarrolló Ecolampadio. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué estoy hablando de la influencia de este y del otro y de la relación de todas estas confesiones? Es lo que sucede con confesiones. Empiezan a influirse, toman de las anteriores, las expanden y las ajustan. Vemos, por ejemplo, que la Primera Confesión Helvética hace un cambio en el orden de lo que trata, y este cambio es algo que distingue el protestantismo, y luego va a ser cómo se hacen las cosas. Parece que lo toma de la Confesión de Bohemia de 1535, de un año antes, que parece ser la primera confesión que establece este cambio. El cambio es que trata como su primer artículo las Santas Escrituras. Antes las confesiones comenzaban con lo que comienzan los credos. Credo en Dios Todopoderoso. Comienzan con la doctrina de Dios, no la doctrina de las Escrituras. Pero el protestantismo ahora está ajustando esto porque comienzan con el principio de donde toman su teología, las Escrituras. Es el principio de sola Scriptura. Y se ve en el orden de la Primera Confesión Helvética. Esta confesión también trata la interpretación de la Biblia, que no lo trataban antes, no lo explicaban en las confesiones anteriores. El segundo artículo dice que la Escritura se interpreta, que comparamos un pasaje con otro para lograr entender y que somos guiados por la regla de la fe y la del amor. Esta forma de interpretar, que la Escritura misma se interpreta, pone la autoridad de la Biblia sobre todo lo demás. No traemos otras autoridades
como si fueran iguales a la Biblia. La regla de la fe es una observación de cómo interpretar según lo que siempre se ha creído en la Iglesia. Es decir, no usamos la Biblia para contradecir la sana doctrina derivada de la Biblia y aceptada por los cristianos de todas las edades. Y la regla del amor nos habla de la importancia de nutrir con nuestro estudio de la Biblia el amor a Dios y al prójimo. La Biblia no existe para satisfacer nuestra curiosidad, sino que sirve para nutrir la vida en Cristo, la vida de la fe, que es el cristianismo. Agustín de Hipona escribió un librito llamado De la Doctrina o de la Enseñanza Cristiana. Ahí él expone claramente esta regla del amor. Se los recomiendo. De hecho, los primeros 5 artículos de la Primera Helvética tratan la Escritura y su autoridad. Esto, como hemos dicho, es algo nuevo en una confesión. Otro de los énfasis teológicos que podemos observar en cuanto al Evangelio. La clara exposición del Evangelio de salvación por la sola gracia de Dios es un tema muy claro en esta confesión. Claro que en esto es algo incluido en todas las confesiones protestantes, pero es más incorporado con la eclesiología, con la estructura de la adoración y la función de la iglesia, me parece a mí, en esta confesión. Esto nos habla de cómo la Reforma avanzó, incorporando los logros de las primeras décadas en la práctica cotidiana de los años en los cuales maduró la Reforma y se estabilizó. Lo último que quiero observar es el asunto del artículo 27 que trata el magistrado, es decir, el gobierno. En Suiza nadie buscaba ni libertad de religión ni tolerancia de variedad religiosa. Se reformaban por acta del gobierno de las ciudades y así avanzó la reforma en Suiza. Y cuando reformaban una ciudad, toda la ciudadanía, se supone, cambiaba de parecer o se iban a vivir a otro lado. El gobierno para ellos existía para apoyar la verdadera religión y para castigar la falsa religión. Recordemos que vivían en una sociedad donde solo existía el cristianismo. Sus sociedades cristianas no conocían realmente diferencias de parecer hasta este momento. Habían gozado una unión religiosa de la cual se desarrolló su civilización cristiana. Y no se les ocurría que una sociedad podía tener pluralismo religioso. Nosotros lo reconocemos hoy porque vemos que no hay que forzar a la gente a sus creencias religiosas. No creemos que a la fuerza alguno realmente puede creer, entonces es inútil hacer eso. Persuadimos, proclamamos, razonamos, pero no usamos la pena capital ni la fuerza de la ley para obligar la fe de alguno. Ellos creían que estaban limitando el daño de las herejías, no que estaban obligando a la gente a observar una religión que no deseaban. Sin embargo, no reconocían la necesidad de tolerar variedad religiosa. Y por eso no fue hasta que la violencia de las guerras de la religión, esta violencia que duró más de un siglo en uno y otro lugar de Europa, que al fin ellos reconocieron o se toleraban o se acababan. Al gobierno también le dieron en la confesión la responsabilidad de educar a la juventud. Ellos creyeron que eso era tarea del gobierno. Yo no pienso en realidad que es responsabilidad del gobierno más que de la familia y de asociaciones privadas hechas de libre voluntad, más que un asunto de ley y de gobierno. Pero en eso existen desacuerdos entre los cristianos. Los suizos de 1536 creían que el gobierno tenía una responsabilidad de educar a su ciudadanía. Dejemos atrás entonces la primera confesión helvética y hablemos ahora de la segunda confesión suiza. Este se llama el Consensus Tigurinus. Estamos ahora en el año 1549. Políticamente ha cambiado las cosas. El emperador ha destruido la Liga Protestante Esmalcalda en Alemania. Esto no acabó con el protestantismo, ya que no podía erradicarse por estar demasiado desarrollado. Pero lo que sí logró es contener al protestantismo. Y la política del emperador fue una tolerancia, pero una tolerancia que era más como una intolerancia.
Esto es lo que Carlos V, el emperador, toleró. Solo toleró el matrimonio del clero, que hacían los protestantes, y la comunión en ambos elementos, es decir, que la gente reciba pan y vino en la Santa Cena, que no lo hacían en la Iglesia Católica. Pero no toleró lo demás de lo que es la Reforma Protestante. A lo demás le dijo no se va a tolerar. Pues eso forzó que los protestantes se dividieran, porque unos aceptaban los términos del emperador porque querían paz y ya no querían guerra, y otros obviamente querían ser fieles y se resistían. Eso fue una astuta maniobra de parte de Carlos, el emperador, porque fragmentó a sus enemigos, los dividió aún más. Y así se perdió la esperanza de lograr una confesión unánime del protestantismo. Entonces lo que está sucediendo es que estamos entrando en 1549 en una situación en la que se definen fronteras políticas a base de la confesión de fe. Eso es lo que resulta de todas estas cosas. Eso también es lo que representa esta confesión conocida como el Consenso de Zúrich, que en latín se dice Consensus Tigurinus. Esta confesión, el Consenso de Zúrich, representa un cambio. El cambio es de ya no buscar una frente unida, una reforma protestante internacional unánime. Ahora lo que están buscando es unión a base nacional, con confesiones según sus territorios, ¿sí? Como lo estaba haciendo en algo la primera confesión helvética. El Consenso de Zúrich lo hace aún más. Y lo que está sucediendo también es que se está definiendo políticamente la nación-estado, que es como los países que tenemos hoy. ¿Qué es lo que al fin divide la reforma en Alemania de la reforma suiza? Pues es el tema que ya hemos mencionado, el de la Santa Cena, que si la verdadera presencia física de Cristo está en los elementos, porque Lutero dice que sí y Zwinglio dijo que no. Lutero nunca cedió y al fin complicó la disputa insultando a los que apoyaban a Zwinglio. En estos momentos, los protagonistas de toda esta disputa son Melanchthon, que es el líder del luteranismo moderado. Está muerto Lutero y estando muerto uno de sus seguidores, algunos de sus seguidores radicales, están complicando el tema de hacer un acuerdo, polarizando la situación luterana, acusando a Melanchthon de suavizar y de traicionar la enseñanza original y purísima de San Lutero. Martín Bucero, que siempre buscó acuerdo entre todos los protestantes, ya no puede vivir en Estrasburgo por la victoria del emperador y tiene que huir a Inglaterra, perdiendo mucha de su influencia. Él va a crecer en influencia en Inglaterra, pero en Europa, en el continente, pues ya no está, ya no tiene su iglesia, ya no está en sus territorios y es muy diferente ahora cómo él participa. Bullinger, que está en Zúrich, apoya la memoria de Zwinglio, que ya lleva rato muerto. Creo que se murió Zwinglio en 1531 y estamos al 49 ya con esta confesión. En este momento el que está creciendo en influencia es Calvino, regresando a Ginebra en 1541 después de un rato con Bucero y está buscando lograr un acuerdo con Bullinger que una a Suiza, ¿sí? Calvino es el que está tomando el manto de Bucero y quiere seguir reconciliando a la gente. Es por eso que se llama el consenso, el acuerdo de Zúrich. Calvino no quiere tomar la posición luterana. Busca idioma que logre reconciliación entre las posiciones suizas de Ginebra por un lado, Basel y Zúrich por el otro, porque no están del todo de acuerdo. Calvino tiene motivaciones políticas. Una Suiza unánime puede hacerle o ofrecerle una alianza al rey de Francia, que tiene problemas con el Sacro Emperador Romano y necesita apoyo militar y político. Y entonces una Suiza unida con una confesión protestante, piensa Calvino, jalaría a Francia al lado de la Reforma, se inclinaría a estar de acuerdo, porque recuerden, en estos tiempos, tener un acuerdo político involucra la confesión, la teología, lo que uno cree.
Y esto es lo que toda la vida Calvino buscó para su patria, para Francia, jalarla hacia el lado del protestantismo, de la verdadera religión, del evangelio que se predicara a su pueblo. En este momento también la contrarreforma o las fuerzas de lo que serán la contrarreforma o la reforma católica está amenazando a Suiza por el este, en Constancia, y eso hace urgente para Bullinger buscar unir todo el país para que él no se quede solo y expuesto en el este, en Zúrich. Así que Calvino al fin se reunió en Zúrich con Bullinger y habían correspondido por 2 años sobre este mismo tema. Cuando se reunieron, se pusieron de acuerdo en 2 horas. Es decir, ya conocían bien el tema, sabían todo lo que cada uno buscaba, no perdieron el tiempo, sino que con ánimo de unirse, vieron cómo hacerlo y lo lograron. Y fue aceptada esta confesión, este consenso rápidamente por todas las ciudades suizas. Solo que en Berna era la ciudad terca, pero al fin se reconciliaron. Todo esto, que se unieran así los de Suiza, fue ocasión para que los luteranos en Alemania sospecharan que era otro ejemplo del extremismo de Suiza. Es decir, lo que está haciendo esto es realmente trazar fronteras entre los mismos protestantes. Existirán entonces confesiones luteranas por un lado y confesiones protestantes que le llamamos reformadas por el otro. Los luteranos son reformados, pero dentro del protestantismo hay 2 grandes divisiones, luteranos por un lado y reformados por el otro. Al ponerse de acuerdo los suizos, los luteranos lo vieron como una amenaza, ya que no están tratando de incluirlos a ellos. Y lo vieron con mucha sospecha. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. ¿Qué podemos decir del contenido de esta confesión que se llama el Consenso de Zúrich? Trata mucho la Santa Cena, obviamente. Este es el tema principal, no es una confesión sobre todas las cosas, sino una confesión principalmente sobre la Santa Cena para lograr un acuerdo. Es inusual en estar muy centrada en sus primeros 5 artículos en Cristo. Es decir, todos los artículos mencionan a Cristo y eso no lo hacen todas las confesiones. Dicen así los primeros 5 artículos, bueno, un resumen de ellos. Todo el gobierno espiritual de la iglesia nos lleva a Cristo. Segundo, el verdadero conocimiento de los sacramentos se deriva de conocer a Cristo. Tercero, habla de la naturaleza del conocimiento de Cristo. Cuarto, habla de Cristo como sacerdote y Cristo como rey. Y el quinto, cómo se comunica Cristo a nosotros. Y podemos ver que quieren subordinar la teología de la Santa Cena a la cristología. Eso me parece está bien hecho, así debe ser. Así delinea el resto de la confesión una teología de la Santa Cena. Concluye condenando varias posiciones erróneas sobre la Santa Cena, pero dice, para entender la Santa Cena debemos entender a Cristo, lo que Él está haciendo, que es conocerle y cómo se comunica a nosotros. Y luego desarrollamos toda la teología de la Santa Cena. ¿Cuál es la teología que desarrollan? Pues dicen que en los símbolos de la Santa Cena realmente nos es ofrecido Cristo. Cristo no se presenta local o físicamente, pero sí espiritualmente. Los símbolos, los elementos, no son el objeto al cual miramos, sino que en la cena miramos a las promesas, es decir, nuestro objeto en la cena no es venerar a los elementos y mirar el pan, sino que recordar las promesas y mirar hacia ellas por fe y creerlas, y así aprovechamos. Los sacramentos, ellos dicen, no nos pueden salvar y afirman que solo Dios nos salva. Pero dicen, Dios usa la cena y el bautismo, que son para ellos los sacramentos, como instrumentos para nutrir la fe del creyente. Y dicen y aclaran que no todos los que reciben los elementos reciben los beneficios. Tienen que recibir los elementos creyendo las promesas de Dios para que sean eficaces. No es el puro participar.
como lo dice la teología católica. Y la teología de los reformados sobre la Santa Cena es esta, que en la Santa Cena el pan y el vino son símbolos que Dios usa como instrumentos para nutrir a los que reciben los elementos creyendo en la promesa. Dios nutre a estos por su acción libre, los que reciben por su acción libre, y aquello con lo que les nutre es Cristo. Son alimentados por Cristo espiritualmente. Bueno, hasta ahí el consenso de Zúrich. Así llegamos a una de las confesiones más importantes de la época, la Segunda Confesión Helvética de 1566. Vamos a tratar aquí esta confesión porque es la más importante de las confesiones suizas, aunque estamos saltando de nuestro orden cronológico. Entre esta confesión y las anteriores existen otras a las que regresaremos después. La década de los 1560 fue una en la que salieron muchas confesiones. ¿Por qué decidieron formular una segunda confesión helvética? Parte de la historia de la confesión helvética viene de la misma historia del catecismo de Heidelberg, con el que está relacionada la segunda confesión helvética. Federico el III, el elector del Palatinado, había abandonado la posición luterana. Él está en un territorio alemán, pero a él se le dio por abandonar la posición luterana y llegó a una posición reformada. Él es la persona que patrocinó el catecismo de Heidelberg. No solo por la presión que él sentía de los demás luteranos de por qué estaba haciendo eso, pero por el mismo emperador que le estaba exigiendo una explicación. ¿Qué es lo que él creía? ¿Cuál confesión presentaba? Recordemos que en Augsburgo se presentó la confesión luterana, pero no se presentó una confesión de otro parecer. Entonces, oficialmente en los documentos del gobierno del imperio, reconocen católicos, saben lo que son luteranos, pero estos otros, ¿qué son? Heinrich Bullinger había corregido la primera confesión helvética durante su vida y la había anexado a su último testamento, pensando que se iba a morir en la plaga en la que se murió su esposa y sus hijas durante los 1550, quizás 1554 si estoy bien, pero no estoy seguro de esa fecha. Bullinger lo sobrevivió y le mandó esta corrección, esta segunda confesión, a Federico en latín, que le pidió ayuda. Y ese era el idioma de esos documentos. Federico le pareció tan buena que la tradujo al alemán y dijo, esta es mi confesión. Esa confesión quedó tan bien hecha que se tradujo muy pronto al francés, al holandés y a muchos otros idiomas. Hungría y otros países del este de Europa lo aceptaron como su confesión de fe y fue muy influyente esta confesión. Heinrich Bullinger fue uno de los reformadores que más tiempo duró. Repuso a Zwinglio cuando éste se murió en 1531 y Bullinger duró en Zúrich hasta que él murió en 1575. Eso es más de 40 años. Como líder, como pastor, conversando con Calvino y otros reformadores, porque él tuvo correspondencia con muchos e influyó mucho en Inglaterra, el hombre desarrolló una teología bien considerada. La moldearon los conflictos, el estudio personal. E imagínate nomás discutir un tema por correspondencia y luego cara a cara con Calvino. Eso es lo que hizo Heinrich Bullinger. Lo menciono porque a veces la gente no aprecia una confesión, no sabiendo de dónde proviene. La segunda confesión helvética lleva mucha experiencia, mucha consideración sobre cómo expresar correctamente la doctrina y la consideración de estos expertos de la Reforma. Y por esa razón nomás debemos premiarla. ¿Qué contiene la confesión? Los artículos de esta confesión son largos y tiene un total de 30. Así que vamos solo a mirar unos tantos de los primeros 10, ya que ahí están algunas de las cosas sobresalientes. En el primer artículo, la confesión tiene algo muy interesante y muy importante en cuanto a la palabra de Dios. Se resume así: la predicación de la palabra de Dios
es palabra de Dios. Esta es una de las grandes contribuciones de Heinrich Bullinger a la Reforma, quizás su mayor contribución. Más que nadie, él resaltó la importancia y la autoridad de la predicación. Y esto viene directo de las profecías, esas sesiones de predicación, de exponer la Biblia como no se solía hacer en las Edades Medias, explicándola en forma que el cristiano común y corriente lo pueda entender. Estas profecías fueron la práctica de Zwinglio, fueron algo que él en su momento usó para capacitar predicadores y difundir enseñanza bíblica y en realidad para reformar a Zurich. Bullinger desarrolló la teología que mantendría un alto concepto de la importancia de lo que prácticamente ya habían logrado las profecías en exaltar la predicación. La predicación de la palabra de Dios es palabra de Dios. Aquí estamos hablando de la autoridad y necesidad de la predicación. Necesidad de la predicación. No solo en la confesión, pero en una colección de sermones llamada Las Décadas, que fue un libro muy distribuido en el mundo y usado en Inglaterra, Bullinger promovió la importancia y la autoridad de la predicación. Puedes decir que es importante para ti la predicación, pero tienes que decir qué es lo que uno piensa se logra con ella. ¿Qué dices exactamente es? ¿Cómo se hace? Eso revela lo que realmente piensas de ella. Y lo que realmente pensaba Bullinger de la predicación es que él dijo: la predicación de la palabra de Dios es palabra de Dios. La confesión y Bullinger no están ahí diciendo que cualquier predicación es palabra de Dios, pero que si se está exponiendo con fidelidad la Biblia, se debe aceptar con la autoridad de la palabra de Dios. Está resistiendo a los que quieran decir que no es más que una interpretación y que no lleva la fuerza de las mismas letras. Está afirmando aquí la confesión que es debido interpretar la Biblia. Interpretar no es agregar, es descubrir lo que dice. Y la interpretación fiel de la Biblia es lo que nos quiere decir Dios, y le debemos el mismo respeto que a la Biblia. Si miramos más de lo que dice este artículo, entendremos a lo que se dirige Bullinger. Había quienes se oponían a la predicación porque decían que los iluminaba a ellos directamente el Espíritu. Pero esto es lo que dice la confesión. La iluminación interior no hace innecesaria la predicación humana. Aunque en verdad nadie viene a Cristo si el Padre no le lleva y sin que sea iluminado interiormente por el Espíritu Santo, sabemos, sin embargo, que la voluntad de Dios es que su palabra sea predicada públicamente en todas partes. Indudablemente, Dios podría haber enseñado a Cornelio, según Hechos de los Apóstoles, sin valerse del servicio del Santo Pedro, sino mediante el Espíritu Santo o mediante un ángel. No obstante, Dios indicó a Cornelio que mandase a buscar a Pedro, del cual el ángel dice: Él te dirá lo que tienes que hacer. Y ahí está diciendo, Dios mandó que buscara un predicador que le predicara. La predicación es el medio que Dios usa. Dios habla en la predicación. Por eso debemos estar atentos a recibir la palabra de Dios. Debemos prepararnos para exponerla con fidelidad, para que Dios hable a su pueblo a través del predicador. Es una concepción alta de la predicación y fue muy influyente en Inglaterra, especialmente con el puritanismo, que fue un movimiento predicador. Enseguida sigue el artículo 2 que habla de cómo se debe interpretar la Biblia. Una de las cosas que trata es la relación de la interpretación bíblica y la tradición cristiana. Ese tema se volvió importante una vez los católicos entendieron mejor la Reforma y lanzaron acusaciones contra los reformadores de despreciar la enseñanza del pasado e inventarse de nuevo la religión. Pero así dice esta confesión: por estas razones no desechamos las interpretaciones de los santos padres de la Iglesia griegos y latinos, ni tampoco censuramos sus discusiones y escritos sobre cosas sagradas. Siempre claro es si concuerdan con las sagradas escrituras.
Sin embargo, con toda modestia desaprobamos dichas interpretaciones si resulta que son extrañas a las Escrituras o incluso las contradicen. En el cuarto artículo vemos otra cosa muy importante para los reformadores en Suiza, con el cual no estarían de todo de acuerdo todos en otros lugares. Dice así: siendo Dios espíritu invisible y esencia infinita, resulta imposible representarle valiéndose de alguna forma artística o de una imagen. De así que, conforme a las Sagradas Escrituras, consideremos cualquier imagen visible de Dios como puro engaño. No condenamos solamente los ídolos paganos, sino que también las imágenes que veneran algunos cristianos, porque aunque Cristo haya adoptado forma humana, no lo ha hecho para servir de modelo a escultores y pintores. Y esto es algo que hasta el día de hoy algunos reformados todavía creen, especialmente entre los presbiterianos, ha sido mi experiencia. Algunos son muy estrictos y no quieren tener de ninguna forma retratos de Cristo. El quinto artículo explica que los reformados no tienen los santos y toda esa parte del catolicismo porque el acceso a Dios es solo por Cristo, quien es el único mediador, y la teología de Cristo como el mediador está desarrollándose durante la Reforma, desarrollando el pacto de gracia y luego el pacto de redención. El sexto artículo de la segunda confesión helvética trata la providencia de Dios, el séptimo la creación, el octavo la caída y el pecado, y el noveno la voluntad humana en sus capacidades e incapacidades. La segunda confesión helvética afirma la incapacidad humana, que a pesar de tener la capacidad de pecar voluntariamente, no tenemos la voluntad de buscar a Dios y no buscamos a Dios sin que Él obre primero en nosotros. Y así llegamos al 10º artículo, que es de la predestinación. Esta confesión afirma plenamente la predestinación. Dios elige de su pura gracia sin ver mérito alguno en los escogidos. Una de las cosas que más me gusta de esta confesión es cómo maneja el tema de la cantidad de los escogidos. Muchas veces, a mí me parece, los calvinistas tomamos los dichos de la Biblia sobre la cantidad de los escogidos como para decir que Dios casi no salva a nadie. Pero eso no me parece que está bien. Así habla de este tema la segunda confesión helvética, y me parece sabio reflexionar sobre esto. Dice así: aunque Dios sabe quiénes son los suyos y alguna vez se mencione un reducido número de elegidos, hay que esperar lo mejor para todos, y no se debe impremeditadamente contar a nadie entre los réprobos o desechados. Cuando según Lucas 13:23 preguntaron al Señor si únicamente se salvarían pocos, el Señor no contestó si serían pocos los salvos o los desechados, sino que antes bien amonestó a que cada cual se esforzase en entrar por la puerta estrecha. Es como si hubiera querido decir: no es cosa vuestra el inquirir por curiosidad estas cosas, sino esforzaos en entrar en los cielos siguiendo ahora la senda angosta. Y ahora yo digo, es decir, el propósito del lenguaje de la Biblia sobre la puerta estrecha, y que no muchos lo toman, es para resaltar la responsabilidad del individual, la responsabilidad humana, y no para darnos una indicación sobre cuántos son los que al fin llegan. Y recordemos que de los salvos forman una compañía que no se puede contar, según lo dice el libro de Apocalipsis. Esto es una cosa que vemos aquí en la confesión. También había quienes abusaban de la doctrina de la elección para concluir que no eran escogidos y que eran reprobados y condenados y que por consecuencia debían gozar los placeres de la vida, ya que no tenían esperanza. Y otros decían que siendo escogidos podían vivir de cualquier manera, porque al fin y al cabo era lo que Dios había escogido y no lo que ellos hacían. Los reformadores se querían apartar de estas locuras y condenarlos. Y así en esta confesión dice: no podemos pues aceptar las ideas impías de ciertas personas que arguyen. Pocos son los elegidos, y como no es seguro el que yo cuente entre ellos,
tampoco voy a restringir los placeres de esta vida. Otros dicen, si Dios ya me ha predestinado y elegido, nada me impedirá gozar de la bienaventuranza ya determinada con seguridad, pese a la maldad que pueda cometer. Y si cuento ya entre los desechados, de nada me valdrá ni la fe ni el arrepentimiento, dado que el designio de Dios es invariable. Por consiguiente, de nada aprovechan ni enseñanzas ni amonestaciones. Contra esta clase de gente se alza la palabra apostólica que dice: el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los rebeldes, porque quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen de los lazos del diablo, que los tiene así cautivos y sujetos a su voluntad. Así afirma la confesión helvética que necesitan todos venir al Evangelio y ser obedientes al llamado de arrepentimiento y que deben recibir la palabra de Dios. Y continúa diciendo esto: es imprescindible oír la predicación del Evangelio, creerla y no dudar de esto. Si crees y estás en Cristo es que eres un elegido, porque el Padre nos ha revelado en Jesucristo su eterno designio de predestinación, como antes expliqué con la palabra apostólica en 2 Timoteo 1:9 en adelante. Ante todo es necesario pues enseñar y reafirmar cuán grande amor del Padre nos ha sido revelado, amor por nosotros en Cristo. Es necesario oír lo que el Señor mismo nos predica diariamente en el Evangelio, en tanto nos llama y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Bueno, hasta ahí nuestro estudio. Se podría hacer todo un estudio de la segunda confesión helvética artículo por artículo, pero no lo vamos a hacer aquí. Te la recomiendo. Busca el texto por internet, que ahí está. ¿Qué piensan, por ejemplo, en Zúrich acerca del pastorado en esos años? ¿Qué esperaban de un ministro los reformados del primer siglo de la Reforma? En el artículo 18 lo vas a encontrar, y hay muchas otras cosas ahí.